Por nuestros niños, ¿dónde estamos todos? Ellos necesitan más que juguetes. Necesitan tu tiempo, tu amor y tu ejemplo. Estar presente en sus vidas no es una opción, es una responsabilidad que nos toca a todos. Porque cada abrazo, cada palabra y cada enseñanza no solo deja huellas hoy, define quiénes serán mañana. Hoy más que nunca, di presente en la vida de los niños. Saludos a todos. Hoy comenzamos con este nuevo espacio como parte de la campaña ¿Y los padres dónde están?, donde estaremos teniendo conversaciones con colaboradores para que la gente también entienda qué es lo que se quiere lograr con esta campaña, con la profundidad que se está manejando y el impacto que realmente queremos que tenga en el país. Y me llena de mucha emoción comenzar este primer programa en una versión de los Callbacks extendido. ¿Y quién más sino el arquitecto, el profesor, el que se ha tirado al cuerpo toda la organización, toda la recopilación de datos, de juntar a grandes colaboradores, tanto del sector privado, del sector público, de la empresa privada y todos los que quieren aportar de alguna manera? Y sin más introducción, pues aquí, junto a Jorge Colbert. ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Qué bien? está pasando? Un placer, todo muy bien, muy contento. Gracias por la invitación. Muy honrado con la invitación. Bueno, estamos comenzando con estas conversaciones porque era importante que más allá del eslogan, de todo lo que se ha querido hacer mediáticamente con la campaña, para crear conciencia en este momento histórico de lo que estamos viviendo con todo este asunto de la violencia, la importancia de la familia, la importancia de la crianza de nuestra juventud, pues que también se supiera que esto no es simplemente un esfuerzo, sino que realmente viene atado a acciones, a recomendaciones y a un movimiento que queremos que trascienda este momento particular. Y por lo tanto, pues ahora quiero que un poco entremos y nos expliques, porque tú has estado diseñando lo que es el plan de trabajo y un poco reuniendo a todo el mundo, a los participantes y dándole estructura a toda esta campaña. Explícanos un poquito cómo fue que empezaste a estructurar todo el movimiento, cuáles son los objetivos y dónde estamos ahora. Pues mira, primero, Jugando Pelotadura, el programa, por toda su trayectoria, siempre ha estado conectado como un programa pionero en atender los problemas más apremiantes de la sociedad puertorriqueña. El tema de la violencia es uno de los temas pues, que más nos preocupa a todos y muy particularmente hay unos aspectos que es la violencia juvenil y el maltrato de menores, que es como consecuencia de múltiples factores. En muchos programas pues se denuncia o se reseña la historia, pero en muy pocas ocasiones se transforma de la crítica o el señalamiento a buscar soluciones, a buscar propuestas, a buscar ideas. Y cuando surgieron los últimos casos en este año 2025, muchos casos de incidencia de menores, de maltrato de menores, el caso de asesinato inclusive de menores por otros menores, niños matando niños o adolescentes versus adolescentes. Ferdinand Pérez, nuestro jefe y el productor general del programa, establece, miren, o sea, esto es un tema que está ahí, cómo vamos a manejarlo, pero a la misma vez, además de hacer las reseñas que sean necesarias, buscar soluciones. Así que me pidió que estructurara los grupos de trabajo para culminar en una primera fase con unas propuestas. Y uno pues que ha estado en el gobierno, sobre todo en la fortaleza y demás, pues como uno maneja una multiplicidad de factores para hacerlo en un tiempo corto, porque esto no es algo que tú vas a hacer en un cuatrenio o vas a hacer en años, sino que lo que tienes son un par de semanas para manejar esto. Así que organizamos grupos de trabajo. Nosotros tenemos dos grupos. Tenemos lo que llamamos el comité ejecutivo, que es un grupo aproximadamente de 40 personas, que son representantes de múltiples sectores, del gobierno, del sector de las entidades sin fines de lucro, de la academia, de organizaciones que se dedican al estudio del comportamiento de la conducta humana, psicólogos, psiquiatras, profesores, estudiosos, gente que han hecho estudios académicos, maestría, doctorado, que han estudiado este tipo de comportamiento. Y además empezamos por lo básico, que es actualizar las estadísticas. Y encontramos lo siguiente, y quiero compartir, ahora van a ver en la pantalla unos números de cuán sorprendente y cuán impactante es esta problemática
en Puerto Rico, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que nos está ocurriendo en la realidad puertorriqueña. Por ejemplo, entre el año 2000 y el 2024, es decir, en 24 años, 19.885 personas fueron asesinadas violentamente. Cada 24 horas se cometen 222 delitos comunes, que en un año, en el último año ascendieron a 80.671. Cada 24 horas se cometen 57 delitos tipo 1. Cada 24 horas se cometen 23 agresiones. Cada 24 horas se cometen 2 agresiones graves, que es contra personas de mayor edad principalmente. Cada 36 horas se comete un asesinato en Puerto Rico. Cada 9 días una mujer es asesinada. Cada 6 horas un menor comete faltas. Y cada 65 minutos, es decir, cada hora prácticamente al día, un niño es víctima de maltrato y de abuso. Por otro lado, el problema que tenemos es que el país percibe que sobre este tema hay un alto grado de resignación, de que no se logra solucionar el problema. Nuestro porcentaje de esclarecimiento de casos de violencia solamente es el 41%. Y de cada 10 crímenes que se esclarecen 4, pero solamente se procesan 3. Y de esos 3, solamente se logra culpabilidad en 2. Quiere decir que el 80% de los casos de crímenes pues salen impunes, y lo que provoca un alto sentido de desconfianza de los puertorriqueños. En el caso de la violencia de menores, es más grave porque los niños, por su naturaleza, por ser menores de edad, se supone que hay un adulto, una persona responsable, el padre, madre, la abuela, un hogar de cuidado, y está en manos o depende de ese adulto. Y por eso nosotros desarrollamos la campaña, que fue a veces bien controversial al principio, de los padres dónde están. Cuando hablamos de padres, padre, madre, abuelo, abuela o la persona responsable. Sí, los tutores, el encargado. Pero realmente nos referimos en esa, diríamos, esa pirámide, el primer nivel de supervisión, que tiene que ser, pues obviamente, la familia inmediata. Así que organizamos esos 2 grupos. El primero, que tiene que ver con las personas que nos están ayudando a identificar fuentes de información, propuestas y demás. Y hay un segundo grupo más grande, que ya sobrepasan las 700 personas, que son voluntarios de toda la isla, que participan pues, de foros como este, que los están compartiendo con nosotros y conociendo la problemática. Tenemos jóvenes que se han registrado, tenemos muchos retirados, tenemos maestros, tenemos una diversidad de un retrato de la sociedad puertorriqueña. Y además de eso, tenemos también nuestros artistas, deportistas, personas de renombre que se han insertado en el proceso de manera voluntaria para visitar comunidades, visitar escuelas. Y vamos a tener también, me parece que bien importante, además de todo este esfuerzo, hay una campaña mediática de concientización a la ciudadanía que lleva a cabo la agencia Lopito y Lani Howie, que es una de las primeras agencias de policía en Puerto Rico. Y la idea es tomar conciencia y que cada uno de nosotros, donde sea que estemos o desde la perspectiva que sea, pues podamos aportar en la reducción de la violencia juvenil y sobre todo en evitar los casos de maltrato contra menores. Te pregunto, ¿qué ha sido lo más difícil del proceso en el sentido de encontrar información certera y la recopilación de datos? O sea, porque siempre ese es el reto para tú cambiar la política pública o poder imponer algún tipo de agenda de cambio. Necesitas empezar con la información certera. O sea, ¿con qué te has enfrentado en Puerto Rico hay un problema sistemático de todos los gobiernos, no estoy hablando de este. O sea, en Puerto Rico somos muy dados a diseñar políticas públicas con poca información o con estadísticas que no están actualizadas. Para que tengas una idea, una de las herramientas más importantes para tú estudiar, digamos, para hacer un plan anticrimen, pues es lo que se llama el perfil del confinado, que es pues, cuál es el entorno personal de cada confinado, qué pasó de su niñez, si fueron víctimas de violencia, si estaban desempleados, si fueron usuarios de droga. Ese perfil, para que tengas una idea, está atrasado 7 años. Pues, ¿cómo sabemos cuál debe ser la estrategia para prevenir ese tipo de realidad si no tenemos los datos actualizados? Los casos de maltrato de menores, ¿cuáles son las circunstancias? Así que el primer reto fue actualizar la información. Nosotros lo hemos logrado, sobre todo, y le agradezco a los secretarios de corrección, de la familia y de educación. Ellos 3 principalmente han hecho un esfuerzo tremendo para actualizar los datos lo más cercano al 2025 y tener una radiografía bastante clara de dónde estamos. En función de eso, entonces diseñar propuestas o estrategias para ir a los factores
factores que inciden sobre esa conducta. Pero recordemos una cosa, en los casos de maltrato de menores, la estrategia tiene que ser al adulto, que es el responsable, porque el menor es la víctima. Sí, sí. Y eso ha sido bien difícil, primero actualizar esa información y entonces ahora utilizarla, que es lo que estamos haciendo con el grupo de trabajo, para identificar unas posibles acciones conjuntas. Y esto es muy importante, Anabel. El fruto del trabajo que vamos a hacer, la idea del programa y de todos los que estamos participando, es que pueda continuar un esfuerzo más allá del jugando pelota dura, ¿verdad? Sí. En algún tipo de organización, que sobre todo que pueda sobrevivir, pueda pasar o no esté sujeta a los ciclos electorales, que se pueda continuar, no importa quién sea el gobierno, de qué partido, de qué ideología, porque estos son asuntos que le conciernen a todos los puertorriqueños. Te pregunto, ¿cómo tú contestarías o de alguna forma enfrentarías la discusión que se ha dado desde que salió la campaña precisamente con la pregunta cómo se hizo? El balance entre lo que debe ser un enfoque punitivo, si se puede decir de alguna manera, contra aquellos familiares o padres que están incumpliendo con su responsabilidad y el efecto se ve en sus hijos, versus con la realidad social, la falta de oportunidades o de acceso a los servicios más básicos, esenciales, en los que se enfrentan muchas veces la familia, que de alguna forma impide que haya un ambiente familiar saludable y eso a su vez repercute en el carácter y en la conducta de los hijos. ¿Cómo balancear ambos aspectos? Y obviamente te lo traigo porque muchas personas criticaron el enfoque de la pregunta porque parecía que era un ataque a los padres y ahí empezaron a salir, no, pues los padres estamos aquí, los padres estamos sobreviviendo, los padres llevamos enfrentando huracanes, desastres naturales, terremotos, los padres llevamos enfrentando cambios de escuelas, cierres de escuelas, altos costos de la luz, de agua, etcétera. Por lo tanto, pues quiero un poco tu visión, porque me parece que es importante para la legitimidad de todo lo que estamos haciendo, cómo es que tú ves ese balance y cómo es que se debe de alguna manera atender la problemática. Mira, primero la pregunta famosa de los padres dónde están surge de una discusión del tema de violencia en el programa. Sí. Y esa pregunta de por qué fue lo que pasó en este caso, dónde estaban los padres. Sí, yo estaba en ese programa. Ahí es que surge, sí. ¿verdad? ¿Cómo es posible que ocurra esto delante de adultos, etcétera, etcétera? Y la pregunta que se siguió sobre la marcha era, pues, ¿dónde estaban los papás de esos menores? Claro. Sobre todo, cuando hablamos de los padres, padre y madre. O sea, sobre todo cuando asesinan a una niña, a esta joven Nicole Prats, donde están aguantando a su madre mientras la están asesinando. O sea, y había otra adulta, había otros adultos. Sí, no, claro, y porque surge todo el asunto de que todo pasó con conocimiento, claro, o por lo menos algún tipo de participación, claro, de algunos padres. Claro. Ahora, eso abrió la puerta, porque al otro día vimos las redes que se fue viral. Cuando se fue viral quiere decir que la discusión acaparó la atención de la gente. Nosotros dijimos, bueno, para un momento, parece que este tema está bien presente en la vida de los puertorriqueños, está ahí, y comenzamos a desarrollar hasta que nos dimos cuenta, sobre todo en el seguimiento del programa, que la gente estaba comentando mucho en las redes sociales, pero probablemente del tema, yo diría, por lo menos este año, el de mayor cantidad de comentarios. O sea que indudablemente es un tema que le preocupa a los puertorriqueños. Y entonces, ¿por qué comenzar o hacer la pregunta o diseñar la primera fase? Realmente la campaña, cuando la vean completa, porque no ha salido. Claro. Esto es lo que se llama un teaser. Un teaser es como un adelanto, en donde va a ir evolucionando y donde preguntamos dónde están los padres, luego dónde está la escuela, dónde está la comunidad, dónde están los vecinos, dónde está el gobierno, dónde están todos, dónde estamos todos los puertorriqueños. O sea, esto es como una pirámide, ¿verdad? Vas aumentando. Hay que tener claro que la responsabilidad del problema de la violencia, o todos tenemos algún grado de que debemos aportar en la solución de los problemas. Pero hay que también tener claro algunas cosas. O sea, cuando estamos hablando de menores, los menores son responsabilidad del adulto que tiene la custodia de ese menor. Cuando el Estado, el gobierno, tiene la custodia de ese menor, el Estado es el responsable. Pero cuando es el padre, la madre, o el padre, la madre o la abuela, es el primer nivel de responsabilidad. Y no podemos decir, no me cuestione dónde yo estoy, porque yo estoy preguntando dónde está el gobierno. Pues por supuesto que hay que preguntar dónde está el gobierno, y por supuesto el gobierno tiene un alto grado de responsabilidad por la inequidad social, por la falta de oportunidades, por la situación de educación, por supuesto. Pero hay que entender
que no todo es el gobierno, no todo es el gobierno no funciona y dónde está mi responsabilidad como padre. Y lo que nosotros queríamos, más importante, Anabel, que la pregunta, si son los padres o los abuelos o la escuela, que es más importante que la pregunta, lo que nosotros estamos buscando es la respuesta. Y la respuesta ha sido cómo el país y cómo el sector privado, por ejemplo, más de 250 empresas que reúnen casi prácticamente 600, 700 mil trabajadores, organizaciones como la Asociación de Maestros, donde tenemos miles de jóvenes participando, donde las escuelas se están integrando. Cuando tú ves que la reacción ha sido tan amplia, quiere decir que ese problema está presente, que todo el mundo le preocupa, que todo el mundo quiere aportar, pero nadie sabe cómo hacerlo. Y eso es lo que nosotros queremos ahora canalizar. Cuando salga la campaña, en las próximas, yo diría 2 semanas, van a ver que va a ir evolucionando y donde las preguntas se le hacen a toda la sociedad, perdón, pero lo más importante es qué es lo que vamos a hacer con el problema o qué vamos a proponer. Y pues no hay duda de que fue controversial, pero lo interesante es que provocó la reacción del interés o que la gente quisiera comentarlo de una manera u otra, atender el tema, y me parece que eso pues de por sí ya es un logro importante. Bueno, pues cuando regresemos vamos ya a entrar en lo sustantivo. ¿Para dónde va la campaña? ¿Qué temas puntuales y cuáles van a ser las recomendaciones que estaremos viendo en las próximas semanas? Regresamos aquí en esta conversación con Colbert, donde estamos hablando de la campaña y los padres donde están, próximos pasos, próximas recomendaciones y cómo se va a estar ejecutando esta campaña que se tiene como objetivo que trascienda este momento histórico para lograr un verdadero cambio social. Bueno, ya basta un poquito del trasfondo. Ahora quiero que vayamos a la ejecución. Porque en este país nadie ejecuta y aquí nosotros vamos a ejecutar. Así es. O sea que cuéntame, ¿cuáles son las próximas etapas? Y si puedes adelantarnos un poco hacia dónde van dirigidos esas primeras recomendaciones de los pasos que vamos a estar haciendo en la campaña. Lo primero es, nosotros vamos a estar entregando para fin del mes de octubre, este mes, los próximos días, un informe sencillo donde va a recopilar datos actualizados, que ahora estábamos hablando, y vamos a tener unas propuestas en concreto que tienen una dirección. Cuando hablamos de propuestas en concreto, me refiero a que tenemos que dejar atrás estas dinámicas que a veces vemos en los programas de gobierno de los partidos políticos, que es, un ejemplo, habremos de mejorar la situación económica del país. Está bien, por supuesto, pero ¿cómo lo vas a hacer? Hay que fortalecer a la familia puertorriqueña, extraordinario, ¿cómo lo vas a hacer? Hay que mejorar las oportunidades educativas de nuestros jóvenes, muy bien, pero ¿cómo? Entonces, lo que queremos es ir a unas propuestas en concreto. Te adelanto lo siguiente, el factor principal para la conducta de violencia en Puerto Rico, que se manifiesta en adultos y contra menores, tiene un denominador común, que es lo que se llama la inequidad social. Nosotros tenemos una gran cantidad de personas que tienen una realidad social y económica muy distinta a otros. Hay como 2 Puerto Rico, ¿verdad? Hay unos factores comunes en la conducta de la violencia, cuando vemos esos perfiles, ¿verdad? De familias que tienen unas problemáticas, pues hay problemas de baja escolaridad, alto desempleo, alto nivel de pobreza,
marginación social, personas donde no hay oportunidades. Pues, ¿qué queremos hacer? Identificar alternativas que resuelvan ese problema. Te voy a decir una bien sencilla, lo que se llama, nosotros ponemos lo que se llama el desarrollo con lógica social. Y usted dirá, ¿y qué es eso? Esto es bien sencillo. Usted vive en Guaynabo. En Guaynabo, la tasa de desempleo en Puerto Rico es 3.5%, la más baja en toda la isla. En Guaynabo es el municipio donde más empleos hay, proporcionalmente. En Maricao es la más alta, en 16%. Por lo tanto, si viene una fábrica nueva, el gobierno debe incentivar a que se vaya primero a Maricao, porque hay más alto desempleo. Claro. Eso es un desarrollo con lógica social. Pues nuestras propuestas van dirigidas, muchas de ellas, primero a ir a los factores o a las variables que provocan las causas de esta conducta. Indudablemente hay temas económicos, de oportunidades de trabajo, de oportunidades educativas. Cuando hablamos de pobreza no es meramente que la insuficiencia de recursos económicos. Pobreza puede ser la carencia de servicios de salud, educación, de vivienda segura. Y todo eso incide sobre la conducta. La violencia es un problema de conducta de los seres humanos. Por consiguiente, es un problema de salud pública. Y el enfoque que van a ver, tú preguntabas al principio si va a haber enfoques punitivos, el enfoque es preventivo. Porque la parte punitiva es más a la etapa de adultez. Que es a la que no quisiéramos llegar. Exactamente. Nosotros lo que queremos es ir a las causas. Te voy a dar un ejemplo que fue la primera presentación que yo hice cuando arrancamos. Nosotros somos muy dados, los puertorriqueños, que vemos, ¿verdad? Vemos las noticias y pues, voy a coger un ejemplo aquí hipotético. Pues este joven, este adolescente que tiene un arma de fuego y disparó y mató a otro joven. Y entonces toda la cadena de eventos, la preocupación de todos nosotros y de los medios es, disparó, mató al otro joven, ¿cuándo lo acusan? ¿Cuándo lo arrestan? ¿Cuándo lo meten preso? ¿Cuándo le echan la perpetua? Y vamos en una secuencia post el evento. Nosotros estamos enfocando en antes del disparo. ¿Qué le pasó a ese joven en toda su vida para que cuando tuviese 15 años disparó un arma de fuego? ¿Qué pasó en esos primeros 15 años? Y ahí es donde nosotros queremos ir. Es, por decirlo así de una manera, como si fuera una narrativa, pues en vez de coger el punto de partida en el hecho violento, nosotros queremos ir a las causas para evitar que ese joven de aquí a un tiempo vuelva a cometer ese tipo de delito. Así que las causas son fundamentales. Datos, propuestas, por ejemplo, te mencionaba esta que se va a traer. Hay una propuesta de extender el horario en las escuelas, de que en vez que se vayan a las 2:30 de la tarde, sea hasta las 4:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque nuestro sistema está hecho de manera media absurda, donde la mayoría de los empleados públicos tienen que trabajar hasta las 4:30 y la mayoría de los hijos de empleados públicos están en escuela pública y los sueltan a las 2:30. Entonces es un absurdo decirle al papá, tienes que trabajar hasta las 4:30, pero yo mismo gobierno te suelto a tu hijo a las 2:30. No, y que hay un problema de cuidado para muchos padres y madres. O sea pues eso es una de las propuestas que se está discutiendo con el secretario de Educación. Mujeres jefas de familia que necesitan centro de cuidado diurno, pero también hay mujeres jefas de familia que necesitan centro de cuidado nocturno, porque trabajan de noche. Así que eso es otra propuesta. En términos de los menores, los cuidados, nosotros creemos que el enfoque en la educación iniciando en edad preescolar, o sea, lo que se llama en prekinder, ¿verdad? Ayuda significativamente porque se ha probado que los niños que entran desde prekinder a los sistemas formales de educación en términos cognitivos son más propensos a retenerlos en las escuelas y no ser desertores. Así que todos esos datos nos han ayudado a empezar a diseñar unas estrategias. Va a haber otras más inmediatas, ¿verdad? De cómo incentivar económicamente el empleo. Hay una ley y un programa que comenzó el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico hace unos años, pero particularmente este cuatrienio, el cuatrienio pasado y se ha disparado muy bien, que son lo que se llaman los incentivos o el crédito por trabajo. En la política federal y en Puerto Rico, por décadas, el incentivo era a que la persona dependiera del gobierno. Yo te doy una ayuda aunque estés en tu casa. Sí. Ahora el enfoque es, yo te voy a dar más incentivos si trabajas, si tienes la capacidad de trabajar. Así que por ahí va también algunas de las propuestas. Vienen también asuntos de acciones gubernamentales, de programas, darle herramientas a los padres de educación. Muchos padres son padres a una corta edad sin tener las destrezas. Así que tenemos varios enfoques, pero van dirigidos en esta primera etapa a esos factores que generan y que provocan la conducta de violencia o la realidad de las necesidades particulares de los adultos que tienen a su cargo a menores. Mira, te pregunto, de lo que ya han podido trabajar,
¿Han identificado si parte de estas recomendaciones y esfuerzos incluye nueva legislación? Ujú. ¿O si es simplemente hacer unos planes de ejecución de trabajo o ambas? Mira, ambas. Va a haber ideas nuevas Ok. y sobre todo ahora mismo la presente administración está trabajando en unas ideas muy buenas y que tienen los jefes de agencias que están trayendo, pero además hay un trabajo que se ha hecho por años. Las organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, el Instituto de Desarrollo de la Juventud, que dirige Sara Vázquez, que es una joven, llevan años estudiando esto, presentaron lo que se llama el Plan Decenal contra la Pobreza Infantil, un extraordinario documento, de lo mejor que yo he visto. Está también... Sí, a ella la queremos tener en este espacio. Yo sé que tienes que traerla para acá porque ella y Marcos, que está también en el grupo de la red, son muy buenos y vas a ver el grado de conocimiento que tienen. La pasada administración hizo lo que se llama un documento que es este plan multisectorial, un plan que agrupó una gran cantidad de personas con unas recomendaciones excelentes del documento de trabajo. O sea, no hay que inventar la rueda. Lo que pasa es que tienes que actualizar los datos y además muchas de las iniciativas tienes que ajustarlas a la realidad del 2025. Quizás algunos... Bueno, ya hace falta como un foreman, que Bueno, el equivalente a construcción, alguien que lidere. Por eso. Y entonces, por eso es que tiene que haber una acción concertada. El hecho que tengamos un programa como Jugando Pelota Dura detrás de esta iniciativa y se ha unido la Asociación de Radiodifusores, o sea, las estaciones de radio, otros medios, artistas, deportistas, le da una fuerza porque cuando vayamos a impulsar las propuestas que sean finalmente, que se deciden Hay que tener mollero. Hay que empujarla, hay que ir a la legislatura, hay que ir a la gobernadora, hay que buscar el gobierno federal y lo bueno es que el programa nos permite que sí, llevar el mensaje. de estas organizaciones también que han estado trabajando, que no se queden propuestas en el tintero, que no se queden en el olvido. Hay gente que le ha dedicado la vida a esto. Y nosotros, que no somos expertos en el tema, que estamos aprendiendo también, lo que queremos es poner nuestro granito de arena de cómo esas iniciativas las podemos convertir en realidad. Y esa va a ser la aportación de Jugando Pelota Dura y de esta iniciativa que va a terminar su primera fase, o por lo menos vamos a ejecutar ya con las primeras recomendaciones para el mes de noviembre. ¿Por qué? Esto es importante y con esto termino esta parte. Diciembre. Nosotros queremos que la campaña de publicidad que arranque en noviembre tenga una parte muy particular en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque es la Navidad. Claro. Y la Navidad, por nuestra naturaleza, hay un alto consumo de alcohol, que en muchas instancias, no siempre, ¿verdad?, inciden sobre conductas violentas. La Navidad para los niños tiene que ser de alegría, de paz, no puede ser de poner en peligro su vida, su seguridad. Y queremos que en Navidad haya una campaña de concientizar a los padres, que es la época de Navidad, que es época de celebrar, pero es época de proteger a ese menor, porque en Navidades ha habido años donde ha habido un aumento en los casos de violencia infantil. Lo mismo pasa en verano. Exactamente. Que es cuando los niños están en la casa mayor tiempo. Por lo tanto, a base de esos datos, es que estamos diseñando que para el mes de diciembre queremos acelerar, tener listo todo para que cuando arranquemos en noviembre, en diciembre ya todo el mundo esté claro. Oye, y hemos logrado cambiar conducta. Pensemos hace 10, 15, 20 años atrás, los disparos al aire, que causaron muchas muertes en Puerto Rico. Gracias a Dios, en los últimos años, yo diría desde 2013 para acá, en las últimas décadas, han sido mínimos los casos. La gente ha tomado conciencia de que no se disparan balas al aire en Navidad. Ha sido difícil, pero ha habido una campaña muy efectiva. Pues tenemos que educar a todo el mundo, igual que ponerse el cinturón, igual que pues no beber y guiar. Ese tipo de conciencia ahora la queremos también dedicar al maltrato de menores en la época de Navidad. Así que por eso estamos corriendo para terminar en tiempo todo en octubre los planes, en noviembre la campaña y ya en diciembre en la época de Navidad, pues tener todo corriendo como ha sido la petición de Ferdinand, a quien lo reconozco porque él ha sido verdaderamente el que le ha puesto todas estas piezas de rompecabezas en su lugar. No, y que ha estado ahí. Diariamente me dice, ¿cómo vamos? dándole seguimiento. Nosotros estamos bien honrados de la oportunidad que nos ha dado todo el grupo de trabajo, así que confiamos en que podamos terminar y cumplir esa misión. Mira, antes de finalizar la conversación, quiero que me resuma. Si tú tienes el poder de lograr 3 objetivos con esta campaña, ¿cuáles serían? Los más importantes de lo que tú has visto y de todas las conversaciones que has tenido, porque en este proceso sé que también has hablado con mucha gente que te ha dado mucha información. Yo te diría que lo primero que necesitamos son concientizar a los adultos, a todos los adultos, no solamente los padres, las madres, las escuelas.
son menores. Si son menores que no tienen la capacidad para discernir. Son menores que no votan, que prácticamente no saben lo que está pasando, y son las víctimas principales que sufren en silencio. Así que, como ellos son las víctimas, tenemos que concientizar a los adultos de que hay una problemática, de cosas tan básicas como el cuidado de ese menor, de estar pendiente, casos que se han dado de niños abandonados en los carros, que mueren asfixiados porque se les olvidan. O sea, hay que tomar conciencia de que los menores es una responsabilidad de todo el mundo. Así que ese sería para mí lo más. Lo segundo, creo que es importante, es que el gobierno solo no puede resolver ningún problema, pero mucho menos este. La violencia es un problema de la sociedad, es un problema de conducta de la sociedad. Y siempre miramos al gobierno, el gobierno que sea, que esté de turno, y le exigimos una responsabilidad y yo creo que a veces, en vez de mirar tanto para la ventana, para el prójimo, vamos a veces a mirarnos un espejo, ¿qué estoy haciendo yo por frenar esto, por ayudar o por aportar? Y tercero, hay que actualizar las estadísticas. O sea, para tú hacer política pública, tú necesitas tener datos certeros. El gobierno está atrás en eso. Los organismos llamados a hacer esto, pues no tienen las herramientas o los recursos, lo que sea. Pero si nosotros logramos hacerlo en un mes, de hacer un acopio bastante realista de la situación, porque el gobierno, los municipios, el sector privado no lo puede hacer, nosotros lo hicimos de manera voluntaria, gratuita, todos los que estamos trabajando en esto. Así que, en ese sentido, yo diría que esas serían los tres objetivos. Si logramos que esos tres objetivos al menos se encaminen, triunfamos. Me parece muy bien. ¿Alguna aclaración antes de acabar sobre la campaña? No. Yo diría más allá, agradecerle a la gente y que yo sé que siempre vienen las críticas. Claro. Y yo lo que le digo a la gente es lo siguiente. Esto es parte del vacilón, pues, de verdad. No, de ponernos en el spot. Pero déjame decirte, porque es que a veces también nosotros somos muy dados, nos encanta la crítica. Así es. Y el de las gradas, o sea, no, aquel hizo esto mal y aquel gobierno hizo mal y está bien, porque así, ¿verdad? Así es la sociedad y hay que hacer críticas y demás. Pero a veces uno también tiene que decir, bueno, y yo, o sea, quiero ser parte de la solución o me voy a quedar en la crítica, en las gradas. Sí que es más fácil, ¿verdad? Es la fácil. Y aquí estamos todos llamados. Oye, yo sé que va a haber gente que va a decir, va a seguir la crítica, no me importa, o no sé, fantástico, ese es su derecho. Pero los que queremos cambiar la realidad o hacer por lo menos alguna diferencia o iniciar un proceso que eventual tome tiempo, lo podamos hacer. Termino con una idea. Colombia es uno de los países que sufrió una de las violencias más crudas y difíciles en la historia de la humanidad. El Plan Colombia, que frenó, aunque ahora parece que se quiere regresar de nuevo a esa época, pero el Plan Colombia que redujo significativamente la violencia, la ejecutaron 7 administraciones distintas, de diferentes partidos con diferentes visiones, pero dijeron, estos 10 principios los vamos a seguir, no importa quién gane. Si lo hizo Colombia, si lo ha hecho Estados Unidos en otros, si lo ha hecho países como España, y nosotros también hemos logrado incentivar iniciativas que trascienden ciclos electorales. ¿Por qué no hacerlo un tema tan fundamental como es reducir la violencia en Puerto Rico? Si tenemos el empeño y la voluntad, yo sé que lo podemos hacer. Bueno, pues este es el comienzo. Gracias por y la aquí los invitación. Colbert hemos decidido meter mano, no estar Eso desde es así. las gradas. No hay que meter nada porque eso es la responsabilidad. Así al es. país. Bueno, pues con esto comenzamos esta serie de conversaciones donde vamos a estar profundizando sobre la campaña Y los Padres ¿Dónde están? Y un poquito traer a todos esos colaboradores que han estado haciendo un gran trabajo desde hace años sobre este tema, no solamente para visibilizarlos, sino para hacerlos parte de la acción y de todo lo que se quiere lograr con esta campaña, que como ya han escuchado, queremos que trascienda este momento histórico y que se convierta en un objetivo de país, porque necesitamos una sociedad más sana emocionalmente, físicamente, y que los niños tengan oportunidades reales de lograr una vida plena. Por lo tanto, seguiremos con esta conversación y los padres ¿dónde están? Gracias por acompañarnos. Señores, Jugando Pelota Dura se fortalece en el mundo digital. Y ahora que transmitimos solo por YouTube, miles y miles de personas se unen de lunes a viernes para ver nuestro contenido. Este canal está lleno de contenido de valor para que juntos nos eduquemos, informemos y entretengamos. Suscríbete al canal, activa la campana y únete a las miles de personas diarias que nos sintonizan por YouTube.